Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Jorge Limas y esto es Conspiración Paranormal. Este capítulo de Guerra Mundial X, parte 4, va a estar dividido en algunos segmentos, sobre todo para la gente de Spotify. Para la gente de YouTube, pues, o sea, creo que ustedes le pueden adelantar e incluso puedo poner ahí los minutos y cosas de esas para separar un poquito los temas porque va a estar un tanto extenso el video o el audio, como lo quieren llamar. Y la verdad no era algo que tenía pensado algo de esto, pero no tal cual como lo van a ver. Para la gente de Spotify vamos a empezar primero con la cuestión de ¿se acuerdan? Y más que todo, sobre todo la gente que ya había escuchado Conspiración Paranormal en aquellos años 2008, de 2008, 2010, 2002, no, 2008 no, 2010 a 2013, 2014, cuando traíamos mucho lo de John Titor, que fue lo que dio a conocer el canal. Titor mencionaba que en el futuro nos odiaban o nos despreciaban mucho a nosotros por haber dejado caer básicamente el sistema como está a punto o está sucediendo en estos momentos. Y mencionaba que la gente en el futuro, de donde venía él, bueno, ya tenía tiempo después de el colapso y varias cosas que pasaron, tenían tiempo en el que sí había tecnología, sí había internet, sí había aparatos electrónicos y demás, pero que la gente, era más que todo local la cuestión, ¿no? Y eso es a lo que vamos a empezar hoy, lo que se relaciona a la cadena de suministro y al hecho de que, como pueden ver, en Estados Unidos ya están con esto desde hace mucho. Nosotros los que nos dedicamos a todo ese tipo de cosas nos hemos estado preparando desde mucho antes, tal vez no, bueno, al menos en lo personal, hablando de mí mismo, no como debiera, porque a pesar de saber o tener e investigar y ver todos estos temas, a final de cuentas, pues obviamente vas agarrando algo de aquí, algo de allá y vas adquiriendo algunas cosas, pero obviamente no, digo, yo no estoy del todo preparado, no puedo decirles yo sí, soy un prepper y estoy preparado para sobrevivir, no sé, 3 años, o sea, la verdad no. Em, y más que todo por el hecho de, sí consideraba siempre esta situación, pero eh, me iba guiando según la situación social, ¿no? Y el hecho de prepararse, pues obviamente interviene dinero, interviene también que los alimentos son perecederos y bla, bla, bla. Entonces es una cuestión eh, que se vuelve más ya parte de tu modus vivendi, o como se diga, de tu modo de vida, que en el cual pues vas adquiriendo poco a poco alimentos y los vas guardando, ¿no? Y conforme vas viendo que la fecha de expiración se acerca, pues los vas consumiendo y los vas sustituyendo por otros. De eso se trata ser prepper básicamente, y obviamente tener también herramientas y cuestiones para poder sobrevivir en caso de que algo suceda, independientemente de lo que sea, ¿no? Y esto viene pues obviamente de todas las calamidades que no solamente se rumoran, sino que suceden día a día, que son pues terremotos, que son cuestiones de tsunamis y cuestiones que tienen que ver con supervivencia humana y que vienen obviamente de parte de lugares donde hay tornados, donde hay terremotos, donde hay, o sea, cualquier cuestión natural, ¿no? Cualquier evento de Dios, como le llaman en Estados Unidos, las agencias de seguros. Entonces, pues con eso vamos a empezar el día de hoy. Les digo, va a estar un tanto largo, yo creo, este video, pero creo que vale la pena, sobre todo porque voy a soltar algunas cosas que yo ya sabía desde principios de año y que están sucediendo y que hasta donde veo, pues, o sea, todo va como según
me habían contado, había investigado, había encontrado también información, una mezcla de todo. No puedo negar que alguna cuestión, no me gusta decir así como que, oh sí, me guía ¿cómo se llama? Mi guía espiritual o lo que yo crea es lo que me guía, o sea, no me gusta decir eso, pero hay algo que todos traemos ya innato que nos va llevando por ciertos caminos y si encuentras ese camino, esa fuerza, como diría George Lucas, pues obviamente vas encontrando un poco más y más y más. El caso es de que hablando de cosas prácticas, como les menciono, la cadena de suministros se está viendo muy, muy dañada y en estos momentos de pues crisis, porque pues obviamente ya con lo de la inflación y todo el hecho de que mucho del petrodólar y que la gasolina y todo, o sea, toda la situación económica mundial en el momento en el cual Estados Unidos pues obviamente está respaldando entre comillas todo lo que se mueve a nivel mundial, pues obviamente va a sufrir por lo mismo de la inflación que hay en Estados Unidos y que obviamente nos va a golpear a Latinoamérica y en general, ¿no? Lamentablemente así es la economía, así la construyeron, así la dirigen, así les gusta eh, manipular y de alguna u otra manera llevar el control de la situación en todo el planeta que pues obviamente es simplemente otra manera de controlar, limitar y obviamente si lo ven de de algún ángulo un tanto desconfiado, incluso podemos estar hablando de una invasión, ¿no? Como ya lo he dicho durante mucho tiempo y en varias formas, nos están atacando mentalmente, nos están atacando económicamente, físicamente, en la comida, en el agua, en las ideas, o sea, esto es ya un ataque en todo el sentido y obviamente pues hay que prepararse, ¿no? O sea, mentalmente hay que estar flexibles, no es momento de que cunde el pánico, como yo al menos me ha tocado ver en Estados Unidos, que sí hay mucha gente que está entrando en pánico porque obviamente no se esperaba nada de esto, pero los que sí desde hace mucho tiempo han estado, digamos, educándose en este tipo de situaciones que por más locas que parezcan, pues eventualmente pueden llegar a suceder y pues están dentro del menú de opciones, lamentablemente, pues están un poco más preparados, ¿no? Los preppers que le llaman. No me acuerdo qué nombre les dan en España, que en España soy un poco raro el nombre. Que por cierto, felicidades a Ari Gameplays por ganar en España. Pero bueno, el punto es, vamos a repasar un poquito la gente que ya vive en lugares donde siempre se han preparado, donde hay terremotos. Saludos a mi estimado James Resnor allá en Chile. Toda la gente que tiene algo de conocimiento a lo mejor lo va a ver como muy, muy básico, por eso mismo desde un principio les aviso de que, o sea, le pueden adelantar, pueden saltarse al siguiente capítulo o lo que sea. Ahí en YouTube les dejo el número de tiempo y en Spotify pues voy a dividir este episodio en varias partes, ¿no? Entonces, para la gente que ya tiene obviamente un background sobre esto, conocimiento, o que ya se siente lo suficientemente preparado, pues obviamente vamos voy a sonar muy básico, ¿no? Y de hecho, mi intención aquí no es del todo educar, porque pues no es algo lo que yo sea experto, sino más que todo repasar una lista de artículos y pues herramientas recomendables en una emergencia, tanto para automóvil, para lo que sea, ¿no? En caso de que algo suceda, tipo de desastre, independientemente de la zona en que vivas, obviamente algunas cosas van a servir más que otras, pero un vistazo general a todo esto, ¿no? Y vamos a empezar, ya vamos directo al punto porque ya fue mucho rollo, no sé cuánto llevo grabando, pero bueno.
En cuanto a artículos que no son alimentos, creo que es en cuanto a la lista de prioridades, obviamente alimentos es la primera, pero bueno, brincándonos un poquito, eh, un cargador para celular, radio de cuerda o de pilas, también linternas de preferencia que sean recargables o que sean solares, pilas adicionales, un botiquín de primeros auxilios, medicamentos recetados, obviamente tener suficiente para al menos un mes, copias de recetas médicas, tarjetas de crédito y dinero en efectivo a la mano, identificación personal, tarjeta, carnet de identidad, un repuesto de copias del juego de las llaves del carro, un par de anteojos adicionales para los que estamos de gatones, fósforos o cerillos, como les quieren llamar. Si se puede en un envase impermeable, pues obviamente silbato, a pesar de que yo el silbato lo cuestiono mucho, pero la gente que sabe siempre lo recomienda, es como que algo muy básico, sobre todo para llamar la atención, pero no sé, yo eso del silbato como que lo pongo mucho entre comillas, un mapa de la zona, números de teléfono importantes, artículos especiales para bebés, niños, ancianos, agua para 3 días, 1 galón por persona al día. Aquí ahorita en Monterrey, con la situación que vivimos de que el mismo gobierno por cuestiones políticas empezaron a tirar el agua y empezaron a adueñarse algunos. Para la gente que no sepa, aquí en Monterrey es un desierto y hubo alguna gente en ¿cómo se dice? Gobernaturas pasadas, no sé si me estoy explicando, pero de anteriores, que empezaron a agarrar el agua y veneros y todo eso y los llevaban para su rancho o lo que sea, y a final de cuentas pues o sea es un desierto, ¿no? Entonces tenemos presas y tenemos todo lo demás, pero pues si nos sabotean de alguna u otra manera por cuestiones políticas para luego llegar como héroes y salvarnos, obviamente nos va a afectar. Agua para 3 días, 1 galón por persona al día. Artículos de aseo personal como cepillos de dientes, jabón, sanitizador de manos. Ahora con esto de la disque quinta ola del COVID, papel higiénico, papel y lápices para escribir en caso de que tengas que dejar alguna nota, cinta adhesiva, algún método para purificar agua, cubo de plástico con una tapa hermética, bolsa de basura. Las bolsas de basura plásticas son esenciales, al igual que la cinta adhesiva, abrelatas manual y navaja multiusos, vasos y platos desechables, cobijas, sacos de dormir. Hay unos muy buenos, muy portables, sobre todo las cobijas estas de emergencia que ahora venden. Están baratas y son muy prácticas y no se necesita demasiado lugar para guardarlas. Un cambio de ropa impermeable para la lluvia, zapatos resistentes para cada uno de los integrantes de la familia. En climas cálidos también sería conveniente que incluyeran un protector solar y repelente de insectos, guantes desechables, una cuerda o lazo, juegos sensoriales o dispositivos para calmar, por ejemplo, chalecos con peso o juguetes para morder, o para cuando alguien esté inquieto o para hacer ruido de fondo, alguna cuestión así, mantas, lo que sea, ¿no? Provisiones para los bebés, pañales, fórmula, comida para bebés, toallitas, limpiadores, que en Estados Unidos ya no supe cómo quedó todo esto de que no había fórmula para bebés. En cuanto a alimentos, pues la que siempre se sacan del fundillo es la de la crema de cacahuate o mantequilla de maní, como le quieran llamar. También la mermelada, esa al parecer dura bastante, siempre y cuando la guardes, e incluso eh, cabe mencionar que un poquito más de su fecha de expiración, como la mayoría de los productos, pero pues obviamente ahí ya se los dejo a su criterio. Sopa enlatada, lista para comer, carne, leche, pescado, frutas y vegetales enlatados, provisiones para 3 días, incluyendo comida para mascotas, pan, galletas almacenadas en una bolsa o envase impermeable, bebidas en polvo, cereal, barritas de cereales, condimentos empacados. Para las mascotas, obviamente, provisiones para 2 semanas de comida seca y enlatada, agua, provisiones para la caja de arena. El agua en cuanto a las mascotas es medio galón por día.
jaula para viajar, documentos importantes, obviamente, desde testamentos, pólizas, pasaportes, números de cuentas bancarias, lista de objetos valiosos, registros, o sea, todo este preparaderío suena como algo sencillo, algo práctico, pero es mucho trabajo y es mucho, sobre todo la redundancia. Siempre se ha recalcado en eso de que debes de tener al menos dos de todo, lo cual vuelve esta cuestión un tanto extraña porque pues si tienes que moverte, obviamente tienes que preparar una mochila para moverte si te vas a quedar en casa, tienes que preparar no solamente la seguridad, sino todo lo que vas a tener ahí, o sea, es algo muy extenso, muy paranoico y muy de no sabes cómo te va a tocar porque aunque tengas lo que, suponiendo que fueras millonario y tienes el mejor búnker y demás, a final de cuentas, si viene un terremoto y destruye todo, pues, o sea, vas a quedar ahí atrapado y adiós, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo de nunca sabemos lo que nos va a deparar la suerte, el destino, la vida, lo que sea. Entonces, de alguna u otra manera, esto es simplemente una embarrada de baba y sí es algo muy complicado de cierta manera, ¿no? Pero pues obviamente los básicos pues, siempre hay que tenerlos en cuenta y obviamente dependiendo del criterio de cada uno y también sus conocimientos, porque obviamente no vas a comparar no sé, alguien que pueda invertir en alguna cosa que alguien que no pueda o alguien que, por ejemplo, un doctor no va a llevar las mismas cosas que yo, o sea, no sé, una cuestión así, ¿no? Entonces, es algo medio tricky, pero que vale la pena recalcar. Por otro lado, eh, una lista de información de acceso y contraseñas. Yo sé que mucha gente va a decir, ¿para qué la llevo? Pero nunca sabemos, o sea, en el sentido y más ahora en, pues digamos el futuro, en el sentido de que cuando la mayor parte de la gente empezó con esto hace muchos años, no tenían en cuenta lo de los aparatos electrónicos y que puede llegar a haber un EMP, un pulso electromagnético, o lo que sea, ¿no? Entonces, pues está muy también, entre comillas, complicado para ese sentido. Eh, si se tuviera que evacuar de inmediato, obviamente que no hay que olvidar llevarse los siguientes artículos: identificación, artículos para bebé, niños pequeños, ancianos, suministro de agua para 3 días, barra de jabón, un abrelatas manual, navaja multiuso, un abridor de lata que no sea eléctrico, vasos, platos desechables, cobijas, sacos de dormir, una muda de ropa al menos, sopa enlatada, comida enlatada en general. Y pues esto es como que lo más básico y obviamente a esto le podemos agregar millones de cosas. Mucha gente le gusta invertir en comida militar. Hay gente que si se va a quedar o vive en granjas, pues obviamente se pone a plantar sus propios alimentos. Hay comida ya deshidratada, hay también los cargadores de teléfono inalámbricos, cuestiones como abanicos USB, o sea, todo lo cuestión ya más tecnológico, pues obviamente se va a... Te viene a la mente, ¿no? Vas empezando a priorizar qué es lo que te pudiera hacer falta en el evento de que bla, ¿no? Otras cosas que también son totalmente indispensables y que son de esas que se pueden seguir consumiendo: la miel. La miel no tiene apenas, la miel natural no tiene apenas humedad. Muy pocas bacterias y microorganismos pueden sobrevivir en un entorno así con lo de la miel, bla. El arroz crudo puede durar hasta 30 años siempre y cuando lo envasen bien. Estaba platicando por ahí a Vanessa que yo intenté cerrar unas botellas ¿cómo se llama? Al vacío, eso, madre.
No pude, cabrón. Pero bueno, la crema de cacahuate, que les digo, no necesita refrigeración ni nada por el estilo. El alcohol, gracias a Dios, el ron, el whisky, el vodka, se puede mantener casi para siempre o para siempre si se sellan correctamente. Solamente hay que tener cuidado, obviamente, con el calor directo de la luz solar. También los frijoles, que yo amo los frijoles, así que vas a pedorrearte a gusto, pero frijolitos ricos. Barritas energéticas también son indispensables, que por cierto, la última vez que compré una se me hizo muy cara. No sé por qué. No sé si ya es mi edad o si realmente subieron de precio. O más bien, creo que me tardé demasiado tiempo en volver a comprar una barrita energética. Pero bueno, ciertos tipos de dulces pueden durar hasta un año. Por ejemplo, los caramelos duros, el chocolate negro, los caramelos con gelatina. El caramelo normal puede aguantar todo el año. Eh, pero por ejemplo, dulces de maíz, el chicle, la leche y el chocolate blanco se debe de consumir de los 6 a 9 meses, y obviamente la leche pues depende también de la caducidad, pero está la leche en polvo, que no es lo mismo, y bla bla bla, pero pues algo es algo. La carne seca, que es como el alimento predilecto de lo que fue el viejo oeste, ¿no? Por lo mismo de que se aguanta bastante tiempo, y aparte tiene una vida útil de 12 meses al menos, y aparte pues es proteína y bla bla bla, ¿no? Las pastillas de caldo duran más allá de su fecha de caducidad. Estas pastillas, estoy diciendo la de Rico Pollo y Nor Suiza y todo eso, especialmente las de vegetales, siguen siendo comestibles hasta un año después de su fecha de vencimiento, mientras se mantengan en un lugar seco, o pueden perder el sabor, pero no serán dañinas, ¿no? Y al menos ahí le echas algo a la panza. Los alimentos en lata con alto contenido en ácido, como por ejemplo los tomates y las frutas, mantendrán una calidad óptima hasta, bueno, entre 12 y 18 meses, por ejemplo. La leche en polvo, que les digo, también el café instantáneo, que es, muchos de los preppers dicen, no, o sea, entre el café y el alcohol, eso va a ser la nueva divisa, ¿no? Porque pues ya el dinero no va a valer y bla, 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 bla. ¿Qué más? Eh, um, el extracto puro de vainilla no caduca nunca. Son bastantes cosas, ¿no? Entonces, eh, esas son como que los básicos del ahorro de Oxxo. No, no es cierto, no, estos son los básicos de la supervivencia, y obviamente pues de ahí te puedes ir desde armas, desde cuchillos, bla, 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 bla. O sea, se puede saltar uno por varias ramas, y a final de cuentas pues el caso es sobrevivir, y también pues ir comprando poco a poco. Creo yo que la clave es ese poco a poco, como lo es en todo, que vas entrenando y no vas a saber, no sé, taekwondo en 2 días. Lo mismo aquí, es un poco a poquito, poquito. Y es que el riesgo que siempre está es el hecho de que para cuando suceda algo por el estilo, pues obviamente va a haber violencia en las calles, va a haber gente que va a ir por suministros y va a robar, gente que va a asaltar a otra. Entonces eso es el riesgo que se corre, ¿no? Y pues va a ser la ley de la selva, ¿no? Entonces ese es el detalle. Ahora también el otro detalle que a mí me da risa, que nunca o casi nadie lo mencionan como que muy leve, como que para que, no sé, como que no sé cómo calificarlo, pero el hecho de también la gente que se prepara mucho, como que no conviene tampoco que sepan que te preparas mucho, porque al final de cuentas pues obviamente van a decir, mira este pendejo, tiene mucha comida, hay que ir a su casa, ¿no? Entonces también hay que tener cierta discreción, lo cual es un tanto extraño, porque a final de cuentas pues en nuestra comunidad todos vamos a querer ayudar, pero eventualmente, y sobre todo si es una cosa que se extiende demasiado tiempo, pues puede llegar a haber ahí algún tipo de asalto, ¿no? Eso es lo que recomiendan
rasgos generales en cuanto a este tipo de situaciones y pues obviamente también todos los instrumentos y todas las cuestiones de herramienta para supervivencia, que eso creo yo que lo pueden ver en cualquier lado, incluso vas a Amazon y le pones supervivencia y te aparecen ahí 20,000 cosas que muchas no sirven para nada y de otras pues obviamente la mejor calidad cuesta dinero, pero pues de no tener nada a tener algo, obviamente tener algo ayuda bastante, ¿no? Y aparte también dentro de la cocina o dentro de nuestras casas tenemos muchas cosas que ya nos pueden ayudar, incluso por ejemplo, ahorita me estaba acordando de lo de la cinta Scotch. A mí me gusta comprar paquetes, el último paquete me duró 2 años y también fue, o sea, fue como que, mira, voy a comprar este paquetillo, entonces o sea, vas usando, ¿no? Conforme vayas necesitando, no es de que no lo toquen, no lo toquen, es para cuando se acabe el mundo. Entonces, pues, o sea, uno sigue viviendo su vida, ¿no? No queremos tampoco que la gente se traume, se asuste o lo que sea. Pero sí hay que estar como que tener esa reserva de cuestiones y más que todo, pues, a cómo va la vida, las probabilidades son bastante interesantes. Aquí terminamos esta primera parte del programa y damos comienzo a la segunda. En esta segunda parte vamos a hablar bueno, seguimos en conspiración paranormal, pero vamos a hablar de varias cosas. Número uno, obviamente seguimos con el hecho de esta recesión marcada, pautada, eh, que obviamente van a tratar de pues aligerar al menos de la manera que siempre se ha hecho, subiendo intereses y demás. Entonces, pues esto está trayendo muchos cambios y sobre todo la intención, bueno, la parte de las intenciones, una, como lo decía Tux, cuando estaba hablando con Tuxpirion ayer, antier, una es derribar al pequeño contribuyente y obviamente afianzar inocentemente y casi de manera eh, pues así como no queriendo a las grandes corporaciones que básicamente son ya monopolios, ¿no? Y que eventualmente van a ser las que van a tomar o pueden tomar las riendas debido a que el Estado ya no tiene dinero, pero las instituciones privadas pueden encargarse, que lo hagan ellas. Entonces, pues por ahí va la cosa, ¿no? Aparte de que, pues así es la estructura de lo que llamamos sociedad, ¿no? Y es así porque debido a los avances que se presentan en cada, digamos, humanidad o cada sociedad como, ¿cómo decirlo? Como ya ven toda la... Siempre ha habido rumores o ha habido historias de que no somos la primera humanidad en la Tierra, hubo otra humanidad y por eso la Atlántida y por eso las no sé cuántas cosas de Blavatsky y demás, ¿no? Entonces, cada una siempre ha caído y aparte eso sin tomar en cuenta obviamente los imperios y todo eso, ¿no? Y siempre todos los canales de historia y toda la gente que habla de política y demás siempre pone de ejemplo al Imperio Romano y es que todo imperio tiene su tiempo y puede caer y bla 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 y las tendencias y total. Pero es el mismo choro de siempre, ¿no? Y es simplemente no es nada más el hecho de que las cosas tengan un ciclo, sino también es un ciclo provocado. ¿A qué me refiero con provocado? Bueno, lo que sea que controla todo esto, quien sea que esté detrás de todo esto, como les digo, esto no es solamente una cuestión de mera suerte y mero control, o sea, es parte del control social, de la estructura social de la humanidad, para que obviamente
los humanos que somos más desechables que otros y que ya no tenemos ningún sentido de existencia en el sentido de aportar algo como hormigas trabajadoras e impulsar no solamente la economía, sino la industria y la forma de vida. Pues con la llegada de todo este asunto de la inteligencia artificial, las máquinas Terminator 2, el juicio final, pues obviamente ya no se necesita, hemos llegado básicamente al punto en el cual ya no se necesita tanta gente. ¿Cuál es la mejor manera de eliminar tanta gente? Bueno, pues no una recesión, pero un problema de hambruna generalizada, un problema de mala economía, un problema de tirar estructuras del pasado y reformarlas en algo que nunca se había visto en la humanidad y todas esas pendejadas que siempre dicen y que siempre son las mismas cosas, ¿no? Entonces, volvemos a toda esa también estructura de control que rige a la sociedad. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, entonces la pregunta no es ¿por qué hay una recesión? La pregunta es ¿quién está provocando o cuál es el motivo real de provocar todo esto? Y es que la respuesta ya la tenemos, o sea, eso no hay para dónde hacerse, ¿no? Los grupos de poder, eso sí nos vamos así como que a la punta del iceberg, de ahí te puedes brincar hasta donde quieras y lamentablemente no puedo ser más claro en esto, pero creo que lo pueden llegar a interpretar porque aquí ya estaría poniendo un poquito de mi cuello ahí a la soga, ¿no? Pero hablando en términos generales, pues esto es la conquista del planeta, ¿no? Que no porque no lo tengan, no tengan ya el control, sino que llegamos al punto en que el conocimiento, en que la humanidad, en que la tecnología y el hecho de la conexión entre todo el globo, todos los humanos, pues ya es básicamente pues como lo estamos teniendo ustedes y yo estoy grabando esto y lo que me tarda en grabar lo puedo subir en menos de un minuto y ya está ahí en cualquier parte del mundo que hablen español lo pueden escuchar, entender, comunicarnos e incluso podemos, si queremos o si quisiera yo pudiera activar la cosa es la campanita, no, por ejemplo no es Spotify, es en Anchor, activar ahí para que también ustedes dejen mensajes de voz y todo eso, pero honestamente me da mucha flojera. Entonces, bien mal, ¿verdad? Pero bueno, bien mal agradecido. Pero la verdad, o sea, no tengo tiempo. Entonces, en estos momentos, el planeta, la humanidad como tal, como diría el buen Tuxperion, estamos en el mejor momento para comunicarnos, comparar datos, usar la tecnología y obviamente unificar la idea de, oye, algo raro está pasando aquí, hay que cuestionar, hay que indagar, hay que juntarnos, unirnos y empezar a derribar los muros que nos estén pues impidiendo el crecimiento espiritual, intelectual que realmente nos corresponde. Entonces, por lo mismo, cada vez que una humanidad o una era o como le quieran llamar, una civilización llega a cierto punto, a cierto pico, algo sucede que no las deja avanzar. Aquí, como les digo, simplemente estoy hablando de generalidades. Y obviamente el hecho de que, por ejemplo, los mayas y demás hayan desaparecido y que muchos digan, no, es que se los llevaron los hermanitos de las estrellas. Pues sí, cabrón, pero eso no quiere decir que sea algo positivo que querramos que suceda, ¿no? Pero bueno, ya ahí se los dejo a su criterio, independientemente de lo que crean. Pero volviendo a cosas más terrenales. Entonces, volvemos a lo que pega con el primer tema que tratamos. El hecho de lo que está sucediendo, más bien lo que está sucediendo con la economía, lo que se viene para el año que entra y con lo que están tratando de provocar
con los levantamientos sociales, la hambruna, los abortos, el hecho de no estar de acuerdo y bla, 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 es crear conflicto, es crear que haya todavía más división y obviamente a partir de eso empezar a implantar las ideas que van a ir para la nueva sociedad que va a salir gracias a todo esto, ¿no? Va a ser la respuesta a este problema provocado, la clásica, ¿no? Provocar problema y te dan la solución. Entonces, pues obviamente lo que sigue es la unificación, el nuevo orden mundial, la unificación de la humanidad, pero también en base a un trabajo más digno. Volvemos a lo mismo, al hecho de trabajar menos, pero al mismo tiempo que sea en pos de la humanidad y bla, 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 bla. Para la gente que ha seguido el canal, ya había hablado del libro este de Crónicas del Futuro de, ¿cómo se llama? Amadeus Dinac, algo así. Que este libro, para la gente que no sepa, se llama Chronicles of the Future y está en Amazon, o Crónicas del Futuro. Que de hecho, a ver, espérenme, déjenme, porque no me quiero equivocar con el nombre, no me acuerdo cómo se llama este Dinac y siempre le fallo. Híjole, y luego siempre se me desaparece aquí el título. Aquí, esperen, a ver si no la riego otra vez. No, sí, está muy Paul Amadeus Dinac, sí, creo que sí la tiene, algo así. El caso es de que este libro pues estuvo escondido mucho tiempo por la logia masónica, porque tenían miedo de que saliera a la luz algo del contenido que yo estoy 100% seguro que eliminaron de lo que ahora está dentro de ese libro, o al menos la parte que más les afectaba. Digo, es el mismo modus operandi de lo que podemos hablar de los tres secretos de Fátima, que es el mismo Vaticano también, que ya es básicamente controlado por y para los mismos señoritos de acá que ocultaron a lo de Paul Amadeus Dinac. Y pues es el mismo modus operandi, ¿no? O sea, te sacan la historia 20.000 años después, que te la ocultan y te la cambian para que pues esté más digerible y vaya de acuerdo a los estatutos que ellos quieren que se sigan, ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos esta historia de Paul Amadeus Dinac, como se llame, de Dinac, vamos a decirle Dinac porque no me acuerdo si es Paul Amadeus, pero bueno. El caso es de que habla de esta sociedad nueva que también hacen referencia dentro del libro a los tiempos que estamos viviendo, y de hecho es la parte en la que voy. No me quise arriesgar, dije voy a leer el libro completo, a pesar de que ya tenía un resumen, a pesar de que lo que sea, ¿no? De hecho me tardé, no sé cuánto tiempo se tardaron en sacarlo en inglés y ya ahí la llevo, ¿no? Entonces, voy a la mitad, pero voy en el punto en el cual están describiendo las cuestiones y muy por encimita. Por lo mismo les digo que borraron algo, es como si hubieran, cuando redactan los documentos de cosas ovnis, que los rayan así, una línea en negro y todo eso, igual aquí, ¿no? Que obviamente no te vas a dar cuenta porque ya lo quitaron, pero así es. Entonces, sí se habla de todo el caos, es la época oscura, es la época en la que la humanidad básicamente saca su lado oscuro, y es por lo mismo, ¿no? O sea, esta provocación, esta acentuación a las crisis, a la falta a la negación a la falsa eliminación de recursos que sí hay, pero que empiezan a escasear para lo mismo provocar no una revolución, pero un intento de revolución que va a terminar en simplemente violencia y bla, 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 y después dominarla y llevarla hacia alguna dirección que más les convenga. Pues obviamente está marcado también en ese libro, ¿no? Y hay muchas profecías, hay mucho de todo, y a final de cuentas el punto es de que es como si no hubiese lugar hacia dónde irnos, ¿no? O sea, esto tiene que suceder y va a suceder tal vez en mayor o menor grado, pero tenemos que pasar por esto, y da la impresión de
que si nos vamos a hablar de algo más acá, tipo la realidad, aparte algo más espiritual, de lo que ustedes quieran, da la impresión como que es necesario para el crecimiento, pero yo lo veo más como una cuestión de forzar ese crecimiento y sobre todo el hecho de educar a ese ser espiritual para llevarlo por un cierto camino que se necesita llevarlo, ¿no? Como una manipulación para hacerlo dar un siguiente paso y evolutivo, no solamente mentalmente o físicamente, sino en algo que va más allá del ADN y lo espiritual, ¿no? Y que aparte de alguna u otra manera también se toma alguna clase de ventaja por parte de seres o lo que sea, ¿no? Entonces, es muy extraña esa plática, yo lo sé, pasamos de una cosa muy real y tangible a algo totalmente esotérico y existencial, pero a final de cuentas, o sea, si se pueden revisar los niveles en los que estamos o los que siempre hemos tratado todas las situaciones humanas, pues, o sea, se dividían en eso, ¿no? O sea, digo, la clásica pirámide de Maslow y de ahí ya te jalan los pelos hasta llegar a ver cuáles son las últimas relaciones y consecuencias de estar dentro de una esfera que flota en el vacío del espacio sideral por el universo y que pues alberga vida y que hay miles de millones de pelotitas o esferas que también tienen alguna u otra clase de existencia, ¿no? Esto sin contar obviamente teorías de mundos paralelos, bla, 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 bla. Y viajes en el tiempo, ¿no? Entonces, extendiendo y estirando la tortilla de maíz o de harina, la que usted prefiera, le ponemos taquitos, le ponemos frijolitos, salsita, lechuguita, carnita. ¿Qué será bueno? ¿Será bueno carne asada o será mejor una carnita? Porque, bueno, no importa, el punto es, ya me perdí, es que traigo un poquito de hambre, pero bueno, a la 1:40 de la mañana, pero bueno, el punto es, ahí, o sea, si nos ponemos a analizar y a desmenuzar un poco la situación desde lo más inocuo, desde lo más físico, desde lo más bajo, de lo más común hasta lo extra normal. Saludos a todos allá en Guadalajara. Este, pues obviamente vamos a encontrar rastros de vestigios de algún camino extraño que nos lleva nuevamente a la conclusión de que esto es provocado y está siendo manipulado para por y de alguna u otra manera forzarnos a pasar por esta situación. Y al parecer no hay manera de salir de ello, simplemente a lo mejor aminorarlo o algo por el estilo. Ahora, volvemos a ese punto de conspiración en el cual decimos, bueno, ok, ya estamos en medio de esto, ¿cómo salimos? Estamos demasiado tarde. Ya lo he dicho muchas veces, todo esto ya estaba previsto, todo esto es parte de el plano de la secuencia de situaciones que tienen que pasar y a partir del 2020 hacia acá ya no había marcha atrás. Antes del 2020 por cuestiones, llámenle destino, llámenle cuestiones energéticas, llámenle por influencia, llámenle como quieran, todavía había un poco de tiempo para aminorar el golpe. Ahorita estamos más allá del bien y del mal en este sentido y lamentablemente pues el hecho de que se haya multiplicado esta acción negativa hacia nosotros y de división, de cortar recursos, de manipular para que nos demos encontronazos unos con otros por las situaciones más estúpidas que existen, pues obviamente esto va a traer más caos y más
va a desestabilizar mucho más la situación para todos, ¿no? O sea, va a llegar un punto en el que nos va a afectar a todos de una u otra manera y obviamente los que siempre ganan pues son los que siempre supieron de esto y estaban dentro del plan, ¿no? O sea, llámese Bilderberg, llámese Bill Gates, llámese quien quieran, ¿no? O sea, Rothschild, lo que sea, como le quieran llamar, o sea, ellos viven, no viven al día, no viven con las noticias que nosotros vemos, sino ellos viven en los planes, o sea, con un movimiento de ajedrez o tres más adelante, eh, porque pues ellos tienen la manera de manipular y de llevar las cosas por donde quieren que vayan, ¿no? Entonces volvemos al punto en que la sociedad, pues, o sea, lo que quieren ellos es simplemente dividirla, como siempre se ha dicho de que va a haber dos castas, la casta que tiene el chip y la casta que no tiene el chip, y ahí pues obviamente cuélguenle el santito que quieran del 666 y la marca de la bestia y lo que ustedes quieran, pero el punto al final de cuentas es que la tecnología va a terminar volviéndonos obsoletos solamente, como dijo Elon Musk, que nos demos permiso de ser intervenidos quirúrgicamente y volvernos mitad máquina, ¿no? Con todos los problemas y cuestiones de hackeo que van a existir con eso y obviamente el registro de todos los pensamientos, recuerdos, sueños, deseos y reacciones que tengamos para con las situaciones de la vida diaria, ¿no? Cada segundo, cada minuto. ¿Y por qué registrar todo esto? ¿Quién va a analizar todos estos datos? ¿Qué, cómo, cuándo, por qué? O sea, un estudio de mercado tan a fondo, si ya se supone que nos tienen bien estudiados, bueno, pues aquí ya llegamos al punto ridículo en el cual la única explicación y la única respuesta que hay para esta pregunta es simplemente adelantarse a las reacciones de las personas y grupos específicos para que no puedan tumbar a la gente que está arriba. Así es, estamos viendo ya prácticamente viviendo ese futuro de la película de Tom Cruise donde están ahí ¿cómo se llaman? Los que ven el futuro y todo eso. Y, y estamos, o sea, lo curioso y lo que relaciona en cuanto a todos los temas es el hecho de que, bueno, ¿y cómo van a analizar esto? Bueno, porque ya existen las inteligencias artificiales que hacen computadoras cuánticas, que hacen cálculos en un santiamén, y obviamente si eso le agregas también las inteligencias artificiales que ya han estado cobrando algo de conciencia o han y que lamentablemente, independientemente si es conciencia verdadera o no, aquí el problema es de que es volvemos a lo mismo que siempre he dicho, son unos y ceros, o sea, vamos a tener que lidiar con algo que va a tener acceso a la supercarretera de la información, estamos hablando del internet en vivo, a todo color, con todos los accesos, y que lamentablemente debido a la programación que tenemos o que les hacemos, pues obviamente, aparte del error humano, la evolución de la perfección como máquina los va a llevar a un punto que no va a ser tan compatible con nosotros. ¿Por qué? Porque el ser humano no ve las cosas blanco-negro, las vemos grises. Y según nos convenga o según la situación, la vemos blanca o la vemos negra. Las máquinas no, las máquinas van a sacar unos y ceros. Y por más que intenten tratar de razonar una situación, siempre van a querer sacar el resultado que más convenga, sin miramientos, sin cuestiones morales, sin conciencia en el sentido de sentirse culpables. Y ahí es donde entra la preocupación de todo esto, ¿no?
O sea, estamos en el inicio apenas de ese gran cambio, eso sin contar obviamente toda la ilusión que les están creando a los niños, a los adolescentes de lo que están viendo y a través de las películas, las series, las historias, todo eso de la narrativa que están tratando con ellos, la manipulación, el hecho de pintarles todo como se los están pintando y hacerlos más idiotas, porque honestamente y lamentablemente, y está comprobado científicamente, estos chavitos cada día están más estúpidos y obviamente el hecho de las cuestiones que vivimos al día o día a día nos provocan esa falta de concentración. Yo que tengo 41 años, o sea, también mi concentración se ha visto afectada después de tanta relación con el internet y las redes sociales y bla, 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 creación de contenido y todo lo demás, ¿no? Entonces, el riesgo está ahí, la respuesta también está ahí y el hecho de hacia dónde vamos también está ahí. O sea, no hay cuestión, no hay duda, no hay para dónde hacerse, pero la gente sigue tratando de encontrar el hilo negro y de alguna u otra manera pues se niega a aceptar de que lamentablemente todos hemos estado entregando nuestras garantías individuales y nuestras libertades. Y tan cierto es que lo tenemos aquí en el celular, o sea, todas las aplicaciones de que pero me permite tener acceso a todos sus contactos, sincronizar y controlar el teléfono y poder grabar el audio que no, sí, con tal de que sea gratis, pum, venga. Y ahí está, o sea, y los nuevos celulares y los smartwatch, los relojes inteligentes que te miden la presión, te miden los latidos del corazón y todo eso, o sea, todo eso, lo médico, lo premédico ahora va a ser a través de estos aparatitos hermosos, que sí, que qué bueno, qué bonito, pero pues ya sabemos que con malas intenciones, pues obviamente te puedes enterar y puedes saber y hackear lo que quieras, ¿no? Entonces, eh, ya estamos ahí, ya no hay vuelta de hoja, nada más el hecho es que hay que quitar a mucha gente, hay que provocar ese caos para que nosotros no nos digamos, sí, 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 pongan el sueldo universal y todo eso y háganosla fácil, ya como quiera toda Latinoamérica es básicamente de izquierda, así que la ideología de la unión y el trabajo en grupos y bla bla bla, o sea, ya está la semilla bien plantada y bien amachada ahí, así que lo que venga siempre va a ser por el bien de la gente y bla bla bla, y de ahí viene, incluso nos podemos saltar, y esto no lo quiero tocar porque tuvo un pequeño contacto con esta situación, pero también se puede hablar del anticristo en cuanto a eso, o sea, a partir de ahí se va a agarrar y llámenle lo que sea, ¿no? Califiquen el término anticristo a lo que quieran. Ahora, de ahí se pueden brincar incluso a la manipulación genética, nos podemos brincar al hecho de como también Vane mencionaba hace rato que estaba hablando de qué es lo que iba a grabar y todo eso, la situación de los pases en Shanghái, quién puede vender, quién no puede vender, o sea, todo es como que un génesis de hacia ese futuro distópico, ya me estoy durmiendo, ese futuro distópico en el cual va a tocar la primera parte de vivir y la primera parte de intentar negarnos a ese cambio, ¿no? Que ya está aquí y no hay manera. Por eso, ¿quién fue? ¿George Bush o Ronald Reagan? Creo que fue Ronald Reagan el que dijo, ¿quién era el actor? George Bush. No, Ronald Reagan era el actor. George Bush Senior, el padre, fue el que dijo lo del nuevo orden mundial. Ustedes son una generación, ¿cómo se llama? Valiente y que les va a tocar lo más duro y esto y lo otro, porque el plan está ahí, o sea, es solamente seguir los pasos y demás, ¿no? Y el caso es que, que, que no hay vuelta atrás. Esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que hay, esto es, y se acabó, o sea, que no hay más vuelta de hoja, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más les digo? Terminamos esta segunda parte
Y vamos a la tercera. Esta es la tercera y probablemente la última parte de esta cuarta parte de Guerra Mundial X. Y vamos a empezar con un do de pecho. No, y en serio. Mucha gente va a pensar, bueno, pero es que tú estás en contra del avance tecnológico y la tecnología en general. No, al contrario. Pero de lo que estoy en contra es de la barbarie que se encuentra detrás de cada avance tecnológico y sabemos desde hace mucho tiempo que precisamente eh, la estructura social, el tejido social el tejido social está estructurado para que sociópatas, psicópatas o la tendencia, reptiliana sea la que tome o el lado reptiliano del cerebro, si lo quieren ver así, sea el que escale de manera más rápida esos escalones hasta llegar al punto de poder y esa frialdad que se necesita para dirigir una transnacional, esa sociopatía que muchos de los CEOs tienen y lo pueden ver, o sea, simplemente con las tres series que les estuve hablando en mi canal regular de Jorge Limas, de tanto The Dropout, We Crash y el güey que creó Uber, que sale Gordon Levitt. O sea, vean esas tres series y vean no solamente la psicología de esas personas o la manera que tienen que ver o que el entorno los forza a ver el, cómo la situación debe de darse para poder llegar a obtener resultados más rápido, más fácil, más estar con un control. O sea, si lo ponemos en términos así muy laicos, podemos irnos a ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? No es teoría, es a la premisa que nos trae la serie de The Boys, que es lo que decía Butcher en estos últimos o capítulos más recientes, ¿no? O sea, el hecho es que para la gente que no sepa, trata de superhéroes, pero que son más reales y obviamente eh, eh, agregándole ese punto negativo que tenemos como humanidad, ¿no? Que no podemos confiar en ellos y bla, bla, bla. Y básicamente la teoría del superhombre nazi, que es el hecho de que, bueno, pues, o sea, muy bien, pero en el momento en el que se desarrolle un ser humano a plenitud y se vuelva, así es solamente una sola persona y desarrolla todas sus habilidades, eh, pues obviamente se va a sentir superior y bla, 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 ¿no? Entonces, Butcher lo que dice, le dan una pastilla, algo sintético que provoca también que desarrolle superpoderes, pero solamente por una cierta cantidad de tiempo y al mismo tiempo se da cuenta de que hay esto para derrotar a este otro güey que fue creado y que es un superhéroe y que es un mamón y un ojete y un lo que sea, pues se da cuenta de que él también se tiene que transformar en esa mierda de ser humano para poder derrotar al otro güey, que también es una mierda, es la clásica de eh, cuando te asomas mucho ¿cómo se llama? La oscuridad, también la oscuridad te ve a ti, todo eso, ¿no? Entonces, a eso voy yo con la cuestión de la tecnología y el hecho de que permitir sobre todo ese enfoque hacia los niños, hacia las nuevas generaciones, eso es la mayor invasión porque a final de cuentas, pues, o sea, los niños van a ser adultos y van a estar manipulados hasta las chanclas y nosotros que nos tocó vivir la situación
más terrenal, más de manera real, social y más a la antigüita, pues obviamente vamos a ser vistos como algo pasado de moda, algo que ya no, o que derivó en algo tan violento como una tercera guerra mundial, hambruna y todo lo demás, ¿no? Entonces, de esa manera eliminan completamente y de tajo cualquier opinión o cualquier clase de punto que queramos lograr para con las nuevas generaciones, ¿no? Entonces es súper mega hiper complicado todo eso ya viéndolo en una situación real, pero en términos generales eso es. Entonces, um, pues obviamente no podemos vivir sin tecnología ahorita más que nunca y, y al rato que ocurra, ojalá no, pues, ojalá pudiéramos evitarlo, pero parece que no. Esa invasión, esa tercera guerra mundial, pues vamos a seguir con bastante tecnología, acceso, probablemente no en un principio, pero después, y eh, pues con cuestiones muy locales, como lo mencionábamos en la primera parte, en donde que también se mencionaba en la historia de John Titor, que bueno, pues eran más que todo comunas locales, donde cada quien se encargaba de algo y bla, 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 pero tenían todavía, habían podido restablecer los pues la electricidad y la tecnología y el internet y bla, 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 bla. Entonces, pues la historia va más o menos en ese sentido. Y si a esto le agregamos incluso la cuestión de vamos a agarrar a seguir la teoría que habíamos hablado de misterio paranormal, de lo que hablaba este señor, se me fue el nombre, pero por ahí está el video, es uno de los más recientes, que su papá hablaba de cómo estaba forjada la sociedad de ahora y está influenciada no solamente por, ¿cómo se dice?, por cuestiones de poder, sino que también está influenciada por el futuro. O sea, muchas de las naves, mucho de la cuestión de tecnología y todo eso ha venido del futuro, según cuenta este señor, y él le tocó estar ahí, bla, 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 y se hizo la cuestión inversa, la ingeniería inversa, y de alguna u otra manera esto ha cambiado nuestra realidad, ¿no? Como decía él ahí, o sea, las ondas, cuando avientas una piedra al agua, las ondas llegan hasta la orilla, lo cual quería dar a entender que, pues, o sea, tal vez no podíamos viajar en la misma línea temporal, sino una línea paralela, pero esa línea paralela iba a afectar de alguna u otra manera la línea original. Entonces, pues independientemente de cuántas líneas haya, el caso es de que esta en donde nos encontramos actualmente está también recibiendo, ¿cómo se dice? Inputs o digamos, no sé si ayuda, pero intervención de ya sea nosotros mismos o alguien más, pero en tiempo más adelantado. Entonces ya estamos hablando de que la situación no solamente está influenciada, manipulada y controlada, sino que también está previamente vista. ¿Por qué? Porque pues si hablas de que algo del futuro, suponiendo que fuera cierto, influencia a esta línea, ya sea paralela a ese otro futuro, o no nada más para ver qué pasa o para ayudar o para lo que sea, en dónde vamos a parar, ¿no? Y pues sí, muy interesante, pero a final de cuentas todo esto no resuelve nada. Y yo sé, la pregunta principal después de todo esto es, ¿y cómo luchamos contra ello? La pregunta del millón de dólares. Yo creo
y esto es una conclusión muy personal, creo que la única forma de caer en todo esto más allá de lo que ya estamos metidos es incrementar y acelerar las pues no las funciones cognitivas del cerebro en sí, sino eh, llegar a esa evolución mental, espiritual, que nos permita usar mucho más de lo que somos capaces y conectarnos con la conciencia pura, que esa conciencia al parecer no se encuentra dentro de esto que llamamos realidad, sino en algo más absoluto, en una realidad más absoluta, y poder tomar algo más de control y al mismo tiempo volvernos más ese ser, ¿no? Así como se marcaba en la película de Matrix con Neo. Y yo creo que en el momento, no que una persona a lo mejor, pero que varias personas puedan hacer esto, como incluso ¿cómo se llama? La información predictiva, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se dice, pero la bla 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 predictiva de la televisión lo marca en digamos, los mutantes, en los X-Men y cosas así. Cuando logremos encontrar y equilibrar esas cuestiones o influencias positivas y desarrollarlas conforme a esa actividad de conciencia que se encuentra fuera de este rango de vibración en el cual llamamos realidad y realidad física, pues cuando logremos eso es cuando vamos a poder no solamente relacionarnos y ver lo invisible, sino también poder influenciar de manera positiva y de una manera, eh, pues no sé si eterna, pero permanente, lo que sucede aquí, en esta realidad. Y así llegamos al final de esta serie de programas, creo yo, de Guerra Mundial X. Hay muchas cosas que quedan por fuera, yo lo sé, pero pues probablemente las iremos abordando según vayan apareciendo en el horizonte. Yo fui Jorge Limas, denle like, suscríbanse, activen notificaciones y todo lo demás. Y nos vemos. La siguiente.